el mago y el caso saltarín. Había una vez un anciano y bondadoso mago que empleaba la magia con generosidad y sabiduría en beneficio de sus vecinos. Como no quería revelar la verdadera fuente de su poder, fingía que sus pociones, encantamientos y antídotos salían ya preparados del pequeño caldero que él llamaba su caso de la suerte. Llegaba gente desde muy lejos para exponerle sus problemas, y el mago nunca tenía inconveniente en remover un poco de su caso y arreglar las cosas. Ese mago tan querido por todos alcanzó una edad considerable, y al morir le dejó todas sus pertenencias a su único hijo. Este no tenía el mismo carácter que su magnánimo progenitor. En su opinión, quienes no podían emplear la magia eran seres despreciables, y muchas veces había discutido con su padre por la costumbre de este de proporcionar ayuda mágica a sus vecinos. Tras la muerte de su padre, el hijo encontró un paquetito con su nombre escondido en el viejo caso. Lo abrió con la esperanza de encontrar oro, pero lo que encontró fue una blanda zapatilla de suela gruesa, demasiado pequeña para él. Dentro de esa única zapatilla había un trozo de pergamino con un mensaje: con la sincera esperanza, hijo mío, de que nunca la necesites. El hijo maldijo la debilitada mente de su anciano padre. Luego metió la zapatilla en el caldero y decidió que a partir de ese momento lo utilizaría como cubo de basura. Esa misma noche, una campesina llamó a la puerta. «A mi nieta le han salido unas verrugas, señor», dijo la mujer. Su padre preparaba una cataplasma especial en ese viejo caso. «¡Largo de aquí!», gritó él. «Me importa un rábano las verrugas de su nieta», y le cerró la puerta en las narices. Al instante se oyeron unos fuertes ruidos metálicos provenientes de la cocina. El mago encendió su varita mágica, se dirigió hacia ahí, abrió la puerta y se llevó una gran sorpresa. Al viejo caso de su padre le había salido un solo pie de latón, y daba saltos en medio de la habitación produciendo un ruido espantoso al chocar con las losas del suelo. El mago se le acercó atónito, pero retrocedió precipitadamente al ver que la superficie del caso se había cubierto de verrugas. «¡Repugnante cacharro!», gritó, e intentó lanzarle un hechizo desvanecedor. Luego trató de limpiarlo mediante magia y por último obligarlo a salir de la casa. Sin embargo, ninguno de sus hechizos funcionó, y el mago no pudo impedir que el caso saliera de la cocina dando saltos tras él, ni que lo siguiera hasta su dormitorio, golpeando y cencerreando por la escalera de madera. No consiguió dormir en toda la noche por culpa del ruido que hacía el viejo y verrugoso caso, que permaneció junto a su cama. A la mañana siguiente, el caso se empeñó en saltar tras él hasta la mesa del desayuno. ¡Cataplum, cataplum, cataplum! No paraba de brincar con su pie de latón, y el mago ni siquiera había empezado a comerse las gachas de avena cuando volvieron a llamar a la puerta. En el umbral había un anciano. «Se trata de mi vieja burra, señor», explicó. «Se ha perdido o me la han robado, y como sin ella no puedo llevar mis mercancías al mercado, esta noche mi familia pasará hambre». «Pues yo no tengo hambre ahora», bramó el mago y le cerró la puerta en las narices. Cataplum, cataplum, cataplum. El caso seguía dando saltos en su único pie de latón, pero a los ruidos metálicos se le añadieron rebuznos de burro y gemidos humanos de hambre que salían de sus profundidades. «¡Silencio, silencio!», chillaba el mago, pero ni con todos los poderes mágicos consiguió hacer callar al verrugoso caso, que se pasó todo el día brincando tras él, rebuznando, gimiendo y cencerreando, fuera donde fuese e hiciera lo que hiciese su dueño. Esa noche llamaron a la puerta por tercera vez. Era una joven que sollozaba como si fuera a partírsele el corazón. «Mi hijo está gravemente enfermo», declaró. «¿Podría usted ayudarnos? Su padre me dijo que viniera si tenía algún problema», pero el mago le cerró la puerta en las narices. Entonces el caso torturador se llenó hasta el borde de agua salada y empezó a derramar lágrimas por toda la casa mientras saltaba, rebuznaba, gemía y le salían más verrugas. Aunque el resto de la semana ningún otro vecino fue a pedir ayuda a la casa del mago, el caso lo mantuvo informado de las numerosas dolencias de los aldeanos. Pasados unos días, ya no solo rebuznaba, gemía, lagrimeaba, saltaba y le salían verrugas, sino que también
se atragantaba y tenía arcadas, lloraba como un bebé, aullaba como un perro y vomitaba queso mohecido, leche agria y una plaga de babosas hambrientas. El mago no podía dormir ni comer con el caso a su lado, pero éste se negaba a separarse de él, y él no podía hacerlo callar ni obligarlo a estarse quieto. Llegó un momento en el que el mago ya no pudo soportarlo más. «Traedme todos vuestros problemas, todas vuestras tribulaciones y todos vuestros males», gritó y salió corriendo de la casa en plena noche, con el caso saltando tras él por el camino que conducía al pueblo. «Venid, dejad que os cure, que os alivie y que os consuele. Tengo el caso de mi padre y solucionaré todos vuestros problemas». Y así, perseguido por el repugnante caso, recorrió la calle principal, de punta a punta, lanzando hechizos en todas direcciones. En una casa, las verrugas de la niña desaparecieron mientras ella dormía. La burra que se había perdido en el lejano brezal apareció mediante un encantamiento convocador y se posó suavemente en su establo. El bebé enfermo se empapó de díctamo y despertó curado con un buen color. El mago hizo cuanto pudo en cada una de las casas donde alguien padecía alguna dolencia o aflicción, y poco a poco, el caso, que no se había separado de él ni un solo momento, dejó de gemir y tener arcadas, y limpio y reluciente, se quedó quieto por fin. «¿Ahora qué caso?», preguntó el mago, tembloroso cuando empezaba a despuntar el sol. El caso escupió la zapatilla que el mago le había metido dentro y dejó que se la pusiera en el pie del latón. Luego se encaminaron hacia la casa del mago, y el caso ya no hacía ruido al andar, pero a partir de ese día, el mago ayudó a los vecinos como había hecho su padre, por temor a que el caso se quitara la zapatilla y empezara a saltar otra vez. La fuente de la buena fortuna. En lo alto de una colina se alzaba un jardín encantado, rodeado por altos muros y protegido por poderosos hechizos. Manaba la fuente de la buena fortuna. El día más largo del año, durante las horas comprendidas entre el amanecer y el ocaso, se permitía que un solo desdichado intentara llegar hasta la fuente, bañarse en sus aguas y gozar de buena fortuna por siempre jamás. El día señalado, antes del alba, centenares de personas venían de todos los rincones del reino, se congregaron entre los muros del jardín, hombres y mujeres, ricos y pobres, jóvenes y ancianos, con poderes mágicos y sin ellos, se reunieron ahí de madrugada, todos confiados en ser el afortunado que lograra entrar en el jardín. 3 brujas, cada una con su carga de aflicción, se encontraron entre la multitud y se contaron sus penas mientras guardaba el amanecer. La primera se llamaba Asha, padecía una enfermedad que ningún sanador había logrado curar. Confiaba en que la fuente remediara su dolencia y le concediera una vida larga y feliz. La segunda, Alteda, un hechicero perverso le había robado la casa, el oro y la varita mágica. Confiaba en que la fuente reparara su impotencia y su pobreza. La tercera, Amata, había sido abandonada por un joven del que estaba enamorada y creía que su corazón nunca se repondría. Confiaba en que la fuente aliviara su dolor y su añoranza. Tras compadecerse unas de otras por sus respectivos padecimientos, las 3 mujeres decidieron que, si se presentaba la oportunidad, unieran sus esfuerzos y trataran de llegar juntas a la fuente. Cuando los primeros rayos del sol desgarraron el cielo, se abrió una grieta en el muro. La multitud se abalanzó hacia ahí. Todos reivindicaban a gritos su derecho a recibir la bendición de la fuente. Unas enredaderas que crecían en el jardín al otro lado del muro serpentearon entre la muchedumbre y se enroscaron alrededor de la primera bruja, Asha. Esta agarró por la muñeca a la segunda bruja, Alteda, a quien a su vez se aferró a la túnica de la tercera, Amata. Y Amata se enganchó en la armadura de un caballero de semblante triste que estaba ahí montando en un flaco rocín. La enredadera tiró de las 3 brujas y las hizo pasar por la grieta del muro, y el caballero cayó de su montura y se vio arrastrado también. Los furiosos gritos de la defraudada muchedumbre inundaron la mañana, pero al cerrarse la grieta, todos guardaron silencio. Asha y Alteda se enfadaron con Amata, porque sin querer había arrastrado a aquel caballero. En la fuente solo se puede bañar una persona,
como si no fuera bastante difícil decidir cuál de las tres se bañará. Solo falta que añadamos uno más. Sir Desventura, como era conocido el caballero en aquel reino, se percató de que las tres mujeres eran brujas. Por tanto, como él no sabía hacer magia, ni tenía ninguna habilidad especial que lo hiciera destacar en las juntas o en los duelos con espadas, ni nada por lo que pudiera distinguirse de los hombres no mágicos, se convenció de que no conseguiría llegar hasta ellas a la fuente. Así pues, declaró sus intenciones de retirarse al otro lado del muro. Al oír esto, Amata también se enfadó. «¡Hombre de poca fe!», le reprendió. «Desenvaina tu espada, caballero, y ayúdanos a lograr nuestro objetivo». Así fue como las tres brujas y el taciturno caballero empezaron a adentrarse en el jardín encantado, donde a ambos lados de los soleados senderos crecían en abundancia extrañas hierbas, frutas y flores. No encontraron ningún obstáculo hasta que llegaron al pie de la colina, en cuya cima se encontraba la fuente. Pero ahí, enroscado alrededor del pie de la colina, había un monstruoso gusano blanco, abotargado y ciego. Al acercarse a las brujas y el caballero, el gusano volvió su asquerosa cara hacia ellos y pronunció estas palabras: «Entregadme la prueba de vuestro dolor». Sir Desventura desenvainó la espada y intentó acabar con la bestia, pero la hoja se partió. Entonces, Alteda le tiró piedras al gusano, mientras Sasha y Amata le lanzaban todos los hechizos que conocían para inmovilizarlo o dormirlo. Pero el poder de sus varitas mágicas no surtía más efecto que las piedras de su amiga o la espada del caballero, y el gusano no los dejaba pasar. El sol estaba cada vez más alto, y Asha, desesperada, rompió a llorar. Entonces el enorme gusano acercó su cara a la de Asha y se bebió las lágrimas que resbalaban por sus mejillas. Cuando hubo saciado su sed, se apartó deslizándose suavemente y se escondió en un agujero del suelo. Las tres brujas y el caballero, alegres porque el gusano había desaparecido, empezaron a escalar la colina, convencidos de que llegarían a la fuente antes del mediodía. Pero cuando se encontraban hacia la mitad de la empinada ladera, vieron unas palabras escritas en el suelo: «Entregadme el fruto de vuestros esfuerzos». Sir Desventura sacó la única moneda que tenía y la puso sobre la ladera, cubierta de hierba, pero la moneda echó a rodar y se perdió. Los cuatro siguieron ascendiendo, pero, aunque caminaron varias horas, no avanzaban ni un solo metro. La cumbre no estaba más cerca y seguían teniendo delante aquella inscripción en el suelo. Estaban muy desanimados porque el sol ya había pasado por encima de sus cabezas y empezaban a descender hacia el lejano horizonte. No obstante, Alteda andaba más deprisa y con paso decidido que los demás, y los incitó a que siguieran su ejemplo, aunque no parecía que con ello fuera a alcanzar la cumbre de la colina encantada. «¡Ánimo, amigos! ¡No os rindáis!», los exhortó sacudiéndose el sudor de la frente. Cuando las relucientes gotas de sudor cayeron al suelo, la inscripción que les cerraba el paso se esfumó y comprobaron que ya podían continuar subiendo. Alentados por la superación de este segundo obstáculo, siguieron hacia la cima tan deprisa como les era posible, hasta que por fin visualizaron la fuente, que destellaba como un cristal en medio de una enramada de árboles y flores. Sin embargo, antes de llegar, encontraron un arroyo que discurría alrededor de la cumbre, cerrándoles el paso. En el fondo del arroyo, de aguas transparentes, había una piedra lisa con esta inscripción: «Entregadme el tesoro de vuestro pasado». Sir Desventura intentó cruzar el arroyo tumbado sobre su escudo, pero este se hundió. Las tres brujas lo ayudaron a salir del agua, y luego intentaron saltar a la otra orilla, pero el arroyo no se dejaba cruzar, y mientras tanto el sol seguía descendiendo más y más. Así que se pusieron a reflexionar sobre el significado del mensaje escrito en la piedra. Yamata fue la primera en entenderlo. Agarró su varita, extrajo de su mente todos los recuerdos de momentos felices compartidos con el joven del que estaba enamorada y que la había abandonado, y los vertió en el agua. La corriente se llevó sus recuerdos y en el arroyo aparecieron unas piedras que formaban un sendero. De este modo, las tres brujas y el caballero pudieron cruzar por fin al otro lado y alcanzar la cima de la colina. La fuente brillaba ante ellos, entre hierbas y flores de una belleza y una rareza extraordinaria. El cielo se había teñido de rojo rubí. Había llegado el momento de decidir quién de ellos se bañaría en la fuente.
pero antes de que tomaran esa decisión, la frágil Asha cayó al suelo. Extenuada por la agotada escalada, estaba a punto de morir. Entonces Althea se apresuró a recoger todas las hierbas que le parecieron útiles y las mezcló en la calabaza donde Sir Desventura llevaba el agua, y le dio a beber la poción a Asha. Entonces Asha se incorporó y al cabo de un instante ya se sentía en pie. Más aún, todos los síntomas de su terrible enfermedad habían desaparecido. ¡Estoy curada!, exclamó. Ya no necesito bañarme en la fuente. ¡Que se bañe Althea! Pero ésta se encontraba muy entretenida recogiendo más hierbas en su delantal. Si puedo curar esta enfermedad, ganaré muchísimo oro, exclamó. Que se bañe Amata. Sir Desventura hizo una reverencia invitando a Amata a acercarse a la fuente, pero ella negó con la cabeza. El arroyo había hecho desaparecer toda la añoranza que sentía por su amado, y de pronto comprendió que aquel joven había sido cruel y desleal, y que en realidad debía alegrarse de haberse librado de él. Buen señor, sois vos quien debe bañarse, como recompensa por vuestra caballerosidad, dijo entonces. Haciendo sonar su armadura, el caballero avanzó bajo los últimos rayos del sol poniente y se bañó en la fuente de la buena fortuna, asombrado de ser el elegido entre los centenares de personas y sin dar crédito a su gran suerte. Cuando el sol se ocultaba tras el horizonte, Sir Ventura emergió de las aguas luciendo todo el esplendor de su triunfo y se arrojó con su hermosa armadura a los pies de Amata, que era la mujer más buena y hermosa que jamás había conocido. Exaltado por el éxito, le suplicó que le entregara su corazón, y Amata, tan embelesada como él, comprendió que por fin había encontrado un hombre digno de ella. Las tres brujas y el caballero bajaron juntos de la colina, agarrados del brazo, y los cuatro tuvieron una vida larga y feliz. Ninguno de ellos supo ni sospechó jamás que en las aguas de aquella fuente no había ningún sortilegio. El corazón peludo del brujo. Érase una vez un joven brujo atractivo, rico y con talento, que observó cómo sus amigos se comportaban como idiotas cuando se enamoraban. Retozaban como críos, se acicalaban y perdían el apetito y la dignidad. Así pues, decidió no caer nunca en esa debilidad, y empleó las artes oscuras para evitarlo. La familia del brujo, que ignoraba su secreto, se sonreía al verlo tan frío y distante. Todo cambiará el día que quede prendado de una doncella, profetizaban. Pero el joven brujo no quedaba prendado de nadie. Pese a que más de una doncella sentía intriga por su altivo semblante y utilizaba sus encantos más sutiles para complacerlo, ninguna consiguió cautivar su corazón. El brujo se vanagloriaba de su propia indiferencia y de la sagacidad que la había producido. Transcurridos los primeros años de la juventud, los amigos del brujo empezaron a casarse y, más adelante, a tener hijos. Sus corazones deben de estar resecos como cáscaras por culpa de los lloriqueos de esos críos. Se burlaba el brujo para sus adentros mientras observaba las payasadas de aquellos jóvenes padres. Y, una vez más, se felicitaba por la sabia decisión que tomará en su día. A su debido tiempo, los ancianos padres del brujo fallecieron, pero éste no lloró su muerte. Al contrario, se alegró de ella, porque ahora reinaría solo en el castillo. Había guardado su mayor tesoro en la mazmorra más recóndita, y así pudo entregarse a una vida de lujo y desahogo, en la que su comodidad era el único objetivo de los numerosos sirvientes que lo rodeaban. El brujo estaba seguro de que provocaba una inmensa envidia a todos cuantos contemplaban su espléndida y apacible soledad. Por eso sintió una ira y un disgusto tremendos, cuando, un día, oyó a dos de sus lacayos hablando de su amo. El primer criado expresó la pena que sentía por él, pues pese a toda su riqueza y poder, seguía sin tener a nadie que lo amara. Pero su compañero, riendo con burla,
le preguntó por qué creía que un hombre con tanto oro y dueño de tan grandioso castillo no había conseguido una esposa. Esas palabras asestaron un duro golpe al orgullo del brujo. Así pues, decidió esposarse de inmediato con una mujer que fuera superior a todas las demás. Tenía que poseer una belleza deslumbrante para despertar la envidia y el deseo de todo hombre que la contemplara. Así pues, decidió esposarse de inmediato con una mujer que fuera superior a todas las demás. Tenía que poseer una belleza deslumbrante para despertar la envidia y el deseo de todo hombre que la contemplara, descender de un linaje mágico para que sus hijos heredaran dones extraordinarios, y poseer una riqueza como mínimo equiparable a la suya, para así continuar con su cómoda existencia pese al aumento de los gastos domésticos. El brujo podría haber tardado 50 años en encontrar a una mujer así, pero resultó que el día después de tomar la decisión de buscarla, una doncella que cumplía todos los requisitos llegó a la región para visitar a unos parientes. Era una bruja de una habilidad prodigiosa y poseía una gran fortuna en oro. Su belleza era tal que cautivaba el corazón de todos los hombres que la miraban, es decir, de todos los hombres, excepto uno. El corazón del brujo no sentía absolutamente nada. Aún así, ella era el premio que él buscaba, de modo que empezó a cortejarla. Quienes se percataron de su cambio de actitud se asombraron y le dijeron a la doncella que había logrado aquello en lo que centenares de mujeres habían fracasado. La joven también se sentía fascinada y, al mismo tiempo, repelida por las atenciones que le dedicaba el brujo. Jamás había conocido a un hombre tan raro y distante, y percibía la frialdad que yacía bajo la ternura de sus lisonjas. Sin embargo, sus parientes opinaban que esa unión era muy conveniente y, deseosos de fomentarla, aceptaron la invitación del brujo al gran banquete que organizó en honor de la doncella. La mesa, repleta de plata y oro, fue servida con los mejores vinos y los manjares más deliciosos. Unos trovadores tocaban laúdes con cordaje de seda y cantaban canciones sobre un amor que su amo nunca había sentido. La doncella estaba sentada en un trono junto al brujo, quien, en voz baja, le dedicaba tiernas palabras que había escamoteado a los poetas sin tener la menor idea de su verdadero significado. La doncella escuchaba desconcertada y al final replicó: «Hablas muy bien, brujo, y me encantarían tus halagos si pensara que tienes corazón». El anfitrión sonrió y le aseguró que no debía preocuparse por eso. Le pidió que lo acompañara. Ambos salieron del salón donde se celebraba el banquete, y él la condujo hasta la mazmorra donde guardaba su mayor tesoro. Allí, en un cofre encantado de cristal, reposaba el corazón del brujo. Como llevaba mucho tiempo desconectado de los ojos, los oídos y los dedos, nunca lo había estremecido la belleza, una voz cantarina o el tacto de una piel tersa. Al verlo, la doncella se horrorizó, pues el corazón estaba marchito y cubierto de largo pelo negro. «¿Pero qué has hecho?», se lamentó. «Devuélvelo a su sitio, te lo suplico». El brujo comprendió que debía complacer a la joven, así que sacó su varita mágica, abrió el cofre de cristal, se hizo un tajo en el pecho y devolvió el peludo corazón a la vacía cavidad original. «Ya estás curado, y ahora conocerás el amor verdadero», exclamó la doncella, radiante, y lo abrazó. La caricia de sus suaves y blancos brazos, el susurro de su aliento y la fragancia de su espesa cabellera rubia traspasaron como lanzas el corazón recién despertado del brujo, pero en la oscuridad del largo exilio a que lo habían condenado, se había vuelto extraño, ciego y salvaje, y le surgieron unos apetitos poderosos y perversos.
Los invitados al banquete se habían percatado de la ausencia de su anfitrión y la doncella. Al principio no se preocuparon, pero al pasar las horas empezaron a inquietarse y al final decidieron ir en su busca. Recorrieron todo el castillo y encontraron la mazmorra, donde los aguardaba una escena espantosa. La doncella yacía muerta en el suelo, con el pecho abierto. Agachado a su lado estaba el brujo, desquiciado y sosteniendo en una mano un gran corazón rojo reluciente, liso y ensangrentado. Lamía y acariciaba ese corazón mientras juraba que lo cambiaría por el suyo. En la otra mano sostenía su varita mágica, con la que intentaba extraerse el corazón marchito y peludo, pero el corazón peludo era más fuerte que el brujo, y se negaba a desconectarse de sus sentidos y volver al cofre donde había pasado tanto tiempo encerrado. Ante las horrorizadas miradas de sus invitados, el brujo dejó la varita y asió una daga de plata, y tras jurar que nunca se dejaría gobernar por su corazón, se lo sacó del pecho a cuchilladas. Entonces se quedó un momento arrodillado, triunfante, con un corazón en cada mano, y a continuación se desplomó sobre el cadáver de la doncella y murió. Babiti Rabbiti y su cepa carcajeante es el cuarto cuento del libro Los cuentos de Virulvado de J.K. Rowling. Mi nombre es Sara Meyalis y acompáñame en la siguiente narración. Hace mucho tiempo, en una región muy lejana, vivía un rey idiota que decidió que solo él debería ejercer el poder de la magia. Así pues, ordenó al comandante de su ejército que formara una brigada de cazadores y brujas y le proporcionó una jauría de feroces sabuesos negros. Al mismo tiempo, hizo leer esta proclama en todos los pueblos y ciudades de su reino. El rey busca un instructor de magia. No hubo ningún mago, ninguna bruja que osara ofrecerse voluntario para ocupar ese puesto, porque todos se habían escondido para evitar ser capturados por la brigada de cazadores y brujas. Pero un astuto charlatán sin poderes mágicos vio una oportunidad para enriquecerse. Se presentó en el palacio y declaró ser un mago de portentosa habilidad. Para demostrarlo, realizó unos sencillos trucos con los que convenció al rey idiota de sus poderes mágicos. De inmediato, fue nombrado hechicero mayor y profesor particular de magia del rey. Entonces el charlatán pidió al rey que le diera un gran saco lleno de oro para comprar varitas y artículos mágicos indispensables. También le pidió unos rubíes grandes, a ser posible, que utilizaría para realizar encantamientos curativos, y un par de cálices de plata donde guardar y madurar sus pociones. El rey idiota se lo proporcionó todo. El charlatán escondió el tesoro en su casa y regresó al palacio. No sabía que una anciana que vivía en una casucha aledaña a los jardines reales estaba observándolo. Se llamaba Babiti y era la lavandera encargada de que la ropa de cama del palacio estuviera siempre suave, blanca y perfumada. Asomándose por detrás de unas sábanas tendidas, Babiti vio cómo el charlatán partía en dos ramitas de un árbol antes de entrar en el palacio. El charlatán entregó una de las ramitas al rey y le aseguró que era una varita mágica de formidable poder, pero solo funcionará cuando seáis digno de ella, añadió. Todas las mañanas el charlatán y el rey idiota salían a los jardines del palacio, donde agitaban sus varitas y gritaban tonterías al cielo. El charlatán realizó unos trucos más para que el monarca siguiera convencido de la gran destreza de su hechicero mayor y del poder de aquella varita que tanto oro le había costado. Una mañana, mientras ambos agitaban las ramitas, brincaban describiendo círculos
y gritaban versos sin sentido, llegaron a los oídos del rey unas fuertes risotadas. Babiti, la lavandera, estaba observándolos desde la ventana de su casucha y reía tan fuerte que no tardó en desaparecerse de la vista, porque las piernas no le sostenían. «Debo de ofrecer un aspecto ridículo para que una vieja lavandera ría de esa forma», dijo el rey. Dejó de dar brincos y agitar la varita y frunció el entrecejo. «Estoy cansado de tanto practicar. ¿Cuándo podré realizar hechizos ante mis súbditos, hechicero mayor?» El charlatán trató de tranquilizar a su pupilo, asegurándole que pronto podría exhibir un sinfín de asombrosos encantamientos, pero no comprendió que las risotadas de Babiti habían herido al rey en lo más profundo. «Mañana invitaremos a nuestra corte a ver cómo su rey realiza magia», dispuso el monarca. El charlatán comprendió que había llegado el momento de recoger su tesoro y marcharse lejos de ahí. «Ay, majestad, eso es imposible. Había olvidado deciros que mañana debo emprender un largo viaje. Si abandonas este palacio sin mi permiso, hechicero mayor, mi brigada de cazadores de brujas te perseguirá con sus sabuesos. Mañana por la mañana me ayudarás a realizar magia ante mis cortesanos, y si alguien se ríe de mí, ordenaré que te corten la cabeza». Furioso el rey se dirigió a su castillo. El charlatán se quedó solo y asustado. Su astucia no lograría salvarlo, porque no podía huir, y aún menos ayudar al rey a hacer magia que ninguno de los dos tenía capacidad de realizar. Con intención de desahogar su temor y su ira, el charlatán se acercó a la ventana de Babiti, la lavandera, se asomó al interior y vio a la anciana sentada en la mesa, sacándole brillo a una varita mágica. Detrás de ella, en un rincón, las sábanas del rey se lavaban solas en una tina de madera. El charlatán se percató de inmediato de que Babiti era una bruja auténtica y de que ella, que era la causante de su grave problema, también podría solucionarlo. «Bruja miserable», bramó, «tus carcajadas me van a costar muy caras. Si no me ayudas, te denunciaré por bruja y será a ti a quien despedacen los sabuesos del rey». La anciana Babiti sonrió y le aseguró que haría cuanto pudiera por ayudarlo. El charlatán le ordenó que se escondiera en un arbusto mientras el rey hacía su exhibición de magia, y que realizara los hechizos en su lugar sin que él se enterara. Babiti accedió a cumplir esa petición, pero le hizo una pregunta. ¿Qué pasará si el rey intenta realizar un hechizo que Babiti no pueda ejecutar? El charlatán rió con burla y respondió: «Es imposible que la imaginación de ese idiota supere tu magia». La tranquilizó y se retiró al castillo satisfecho de su agudo ingenio. A la mañana siguiente, todos los cortesanos y cortesanas del reino se congregaron en los jardines del palacio. El rey subió con el charlatán a una tarima que habían instalado ahí para la ocasión. «Primero haré desaparecer el sombrero de esa dama», exclamó el monarca, y apuntó con su ramita a una cortesana. Desde un arbusto cercano, Babiti apuntó con su varita mágica al sombrero y lo hizo desaparecer. El público quedó sumamente asombrado y admirado, y aplaudió con entusiasmo al jubiloso rey. «Y ahora haré que mi caballo vuele», gritó, y este apuntó a su corcel con la ramita. Desde el arbusto, Babiti apuntó con su varita al caballo, que se elevó por los aires. El público, entusiasmado y maravillado con las habilidades mágicas de su rey, profirió exclamaciones de admiración. «Y ahora», anunció el rey mirando alrededor en busca de algo. Entonces el capitán de la brigada de cazadores de brujas se acercó a él. «Majestad, esta misma mañana Sabré ha muerto tras comer de una seta venenosa». «Majestad», dijo, «esta mañana Sabré ha muerto tras comerse una seta venenosa. Devolvedle la vida, majestad, con vuestra varita mágica». Y a continuación el capitán subió a la tarima el cuerpo sin vida del mayor sabueso cazabrujas. El rey idiota enarboló su varita y apuntó al perro muerto, pero en el arbusto Babiti sonrió y no se molestó en levantar su varita, porque no existe magia capaz de resucitar a los muertos. Al ver que el perro no se movía, el público empezó a susurrar y luego a reír. Todos sospecharon que las primeras hazañas del rey no habían sido más que trucos. «¿Por qué no funciona?», le gritó el rey al charlatán, y este tuvo que recurrir a la única artimaña que le quedaba. «¡Ahí, majestad! ¡Ahí!», gritó señalando al arbusto donde estaba escondida Babiti. «La veo perfectamente.
Una bruja perversa está bloqueando nuestra magia con sus propios hechizos. ¡Apréndenla! ¡Que no escape! Babette salió corriendo del arbusto y la brigada de cazadores de brujas fue en su persecución, soltando sus sabuesos, que ladraban enloquecidos. Pero la bruja se esfumó tras un seto, y cuando el rey, el charlatán y los cortesanos llegaron al otro lado del seto, encontraron a la jauría de sabuesos ladrando y escarbando alrededor de un árbol viejo y retorcido. «¡Se ha convertido en un árbol!», gritó el charlatán, y temiendo que Babette recobrara su forma humana y lo delatara, añadió: «¡Cortadlo, majestad! Eso es lo que hay que hacer con las brujas perversas». Llevaron sin tardanza un hacha y cortaron el árbol viejo, en medio de las ovaciones de los cortesanos y el charlatán. Sin embargo, cuando se disponían a volver al palacio, oyeron unas fuertes carcajadas. Se pararon y se dieron la vuelta. «¡Necios!», gritó la voz de Babette, que salía de la cepa que había dejado atrás. «A un mago no se le puede matar cortándolo por la mitad. Si no me creéis, agarrad esa hacha y cortad en dos al hechicero mayor». El capitán de los cazadores de brujas se dispuso a realizar el experimento sin más. Pero en cuanto alzó el hacha, el charlatán cayó de rodillas, pidiendo clemencia, y confesó toda su perfidia. Se lo llevaron a rastras a las mazmorras, y la cepa rió aún más fuerte que antes. «Al partir a una bruja por la mitad, habéis hecho caer una terrible maldición por vuestro reino», dijo la cepa al petrificado rey. «A partir de ahora, cada vez que inflijáis un castigo, o le causes una penalidad a un mago o a una bruja, notaréis como si os asestaran un hachazo en el costado, y sentiréis un dolor tan terrible que solo desearéis morir». Al oír esto, el rey se arrodilló también y le dijo a la cepa que emitiera de inmediato una proclama para proteger a todos los magos y brujas del reino, de modo que pudieran practicar su magia en paz. «Eso está muy bien», repuso la cepa, «pero todavía no habéis reparado el daño que le habéis causado a Babette». «Pídeme lo que quieras, haré cualquier cosa», gritó el rey idiota, retorciéndose las manos ante la cepa. «Levantéis una estatua de Babette y la pondráis encima de mí, en memoria de vuestra pobre lavandera, y para que siempre recordáis vuestra estupidez», dijo la cepa. El rey accedió sin vacilar y prometió contratar al escultor más importante del reino para que erigiera una estatua de oro macizo. A continuación, el vergonzado rey y todos los cortesanos volvieron al palacio y dejaron a la cepa riendo a carcajadas. Cuando los jardines quedaron desiertos, de un agujero que había entre las raíces de la cepa, salió un robusto y bigotudo conejo con una varita mágica entre los dientes. Babette abandonó los jardines dando brincos y se marchó muy lejos. Y ahí, sobre la cepa, fue colocada una estatua de oro de una lavandera, y en ese reino nunca volvieron a perseguir a ningún mago y a ninguna bruja. La fábula de los tres hermanos, J.K. Rowling. Había una vez 3 hermanos que viajaban a la hora del crepúsculo por una solitaria y sinuosa carretera. Los hermanos llegaron a un río demasiado profundo para vadearlo y demasiado peligroso para cruzarlo a nado. Pero como los 3 hombres eran muy diestros en las artes mágicas, no tuvieron más que agitar sus varitas e hicieron aparecer un puente para salvar las traicioneras aguas. Cuando se hallaban hacia la mitad del puente, una figura encapuchada les cerró el paso. Soy la muerte de la que se han salvado. Les felicito por sus poderes. En recompensa, cada uno tendrá la opción de tener un premio por haber sido lo bastante listo para eludirme. Yo quiero la varita mágica más poderosa de todos los tiempos, capaz de hacerme ganar todos los duelos a los que me enfrente. Una varita digna de un mago que haya vencido la muerte. Bien, observa esta rama de sauco. La convertiré en una varita que será como tú la deseas. ¡Ja! Yo quiero el poder de devolverle la vida a los muertos. Muy bien, esta piedra de la orilla del río tiene el poder de resucitar a los difuntos. Y bien, joven mago, faltas tú por pedirme tu premio. Solo deseo poder irme de aquí sin que tú me sigas. Entonces te daré mi propia capa invisible. Tómala. Entonces la muerte se apartó y dejó que los 3 hermanos siguieran su camino.
Seré el hombre más poderoso del mundo con esta varita. Jaja, yo humillé a la muerte al pedirle el poder de traer de regreso a aquellos a quien ella se haya llevado. No confío mucho en ella. Deben tener cuidado con los regalos. A su debido tiempo se separaron, y cada uno se dirigió hacia su propio destino. El hermano mayor siguió viajando algo más de una semana, y al llegar a una aldea lejana, buscó a un mago con el que mantenía una grave disputa. Tú, charlatán, terminarás tu infame vida aquí mismo. Naturalmente, armado con la varita de Sauco, era inevitable que ganara el duelo que se produjo. Tras matar a su enemigo y dejarlo tendido en el suelo, se dirigió a una posada. Miren todos, miren bien esta varita, porque es la varita más poderosa del mundo. La propia muerte me la ha entregado y soy invencible. Así que tengan cuidado de meterse conmigo. Esa misma noche, otro mago se acercó con sigilo, mientras el hermano mayor yacía borracho como una cuba en su cama. Le robó la varita y por si acaso le cortó el cuello. Y así fue como la muerte se llevó al hermano mayor. Entretanto, el hermano mediano llegó a su casa donde vivía solo. Una vez allí, tomó la piedra que tenía el poder de revivir a los muertos y la hizo girar 3 veces en la mano. Mi bella doncella, el amor de mi vida, ¡has vuelto! Mi amado prometido, es bueno volver a verte. Quisiera estrecharte entre mis brazos, pero este velo no me lo permite. ¿Por qué estás triste, mi amada? Porque no pertenezco al mundo de los mortales. No seré feliz aquí. Al fin, el hombre enloqueció a causa de su desesperada nostalgia y se suicidó para reunirse de una vez por todas con su amada. Y así fue como la muerte se llevó al hermano mediano. Después buscó al hermano menor durante años, pero nunca logró encontrarlo. Cuando éste tuvo una edad muy avanzada, se quitó por fin la capa invisible. Hijo mío, te regalo mi capa invisible para que te protejas de la muerte hasta que tú lo decidas. ¿Qué sucederá con usted, padre? Lo que es natural. Moriré. No te entristezcas, hijo mío. Es lo que deseo. Recibiré con mucha alegría a mi vieja amiga la muerte. Y así, como iguales, ambos se alejaron de la vida.